Bueno, comenzó yo creo que como en todas las familias o en todos los niños viendo fútbol. Mi padre le gustaba mucho el fútbol y no me acuerdo la edad que comencé a ver fútbol porque lo acompañaba a las canchas de los pueblos. A veces había una liga que se llamaba Interzonas y se jugaba en pueblos y algunas canchas, por ejemplo, en donde es ahorita la Penal Vieja, en la antigua Penal, había aproximadamente como 15 canchas de fútbol, todas de tierra, y eran algunos sábados, algunos domingos que me pasaba viendo a mi papá o acompañando a mi papá con el equipo con el que jugaba. Mi inicio en el fútbol yo estudiaba en el Colegio Cervantes Centro y ahí estaban los hijos de un excelente jugador de las Chivas, Juan Jasso, el Bigotón Jasso. Entonces a los jugadores de primera división de las Chivas, los directivos les pidieron que hicieran equipos de niños y que cada jugador tuviera un equipo representativo de cada jugador. Y entonces de ahí me invitaron a jugar a las Chivas cuando tenía 9 años y así me interesó o así me involucré en algo ya más formal en fútbol, porque jugaba en mi barrio, jugaba en equipos donde me invitaban, que era ocasional, que no era permanentemente un equipo, como ya fue el equipo se llamaba Azulejos de Juan Jasso, y ahí estuve aproximadamente como, no sé, ya debe haber sido como unos 6 meses, en donde de ahí me llamaron a tomar parte de las fuerzas inferiores de las Chivas. Debuté en Chivas en enero de 1971. Bueno, como recuerdo, pues algo muy importante porque me tocó la suerte de debutar en un partido internacional contra el Bayern, en donde jugaba Beckenbauer, Müller, Seth Mayer, y mi participación aproximadamente como de 20 minutos y fue mi debut en primera división con las Chivas, enero de 1971. De ahí fue un mal tiempo que estuve en las Chivas, porque en ese tiempo el Guadalajara tuvo una transición de jugadores en donde andábamos muy mal como equipo. De hecho, nos salvamos de ir a segunda división. Entonces, hubo un cambio de entrenadores, un cambio de ideales en lo que originalmente el Guadalajara fue. Y yo ya no estuve contento con estar en las Chivas, porque ya la Universidad de Guadalajara estaba iniciando con un equipo de segunda división en una forma un poco más seria que como se había hecho años anteriores, en donde se me había invitado, siendo yo estudiante de la Universidad de Guadalajara. Yo estudiaba leyes y ya me habían invitado a trabajar con el equipo de fútbol de la universidad, pero yo veía que no era en serio, o el equipo yo no lo veía formado para cosas importantes. Y ese año, que fue en 1973, vi que era en serio y acepté ir al equipo de segunda división de la Universidad de Guadalajara, siendo estudiante en la Facultad de Derecho. Jugué en segunda división y después la Universidad de Guadalajara perdimos una final. Ese año fue un año muy exitoso de la Universidad de Guadalajara, pero perdimos la final contra la Universidad de Nuevo León y las autoridades universitarias decidieron comprar la franquicia del Torreón, y entonces la Universidad de Guadalajara pudo entrar a la primera división con la compra de una franquicia en la cual se compraron varios jugadores, y hubo muchos jugadores de primera división que participaron en ese primer año, y tuve la suerte de ser titular y de jugar en ese equipo de la Universidad de Guadalajara, que fue el equipo que marcó las cosas más importantes de la universidad, porque fue el inicio y fue donde comenzó el amor de la gente por los Leones Negros y por toda la fuerza que ese equipo traía, y por todo lo que la directiva hizo para traer buenos jugadores y para que el equipo fuera representativo. No, nada más en la Universidad de Guadalajara. Tuve la suerte de estar en 76, 1900, sí salí a Estados Unidos una temporada, porque también hubo cambios en la universidad, hubo cambios en la directiva, y otra vez, igual como me pasó en el Guadalajara, no estuve yo de acuerdo con los cambios que se hicieron en la Universidad de Guadalajara. De hecho, no estuve de acuerdo porque no era titular y yo me interesaba jugar y yo quería jugar. Trajeron algunos jugadores que yo no estuve de acuerdo en que jugaban mejor que yo o eran mejores que yo, y los metían, y me salí.
y me fui un año a Estados Unidos a jugar con el equipo de Filadelfia, en donde me fue súper excelentemente bien. Estuve a la par de jugadores como Pelé, que jugaba en el Cosmos, como Cruyff, que jugaba en Diplomáticos de Washington. De hecho, tuve una invitación para jugar en Diplomáticos de Washington después de eso, y tuve que regresar a la Universidad de Guadalajara porque eran los dueños de mi carta, sin muchas ganas, por la gente que dirigía y por cómo lo dirigían. Yo ya no estaba de acuerdo cómo dirigían el fútbol, pero me quedé y fue muy importante porque ese año también alcancé la preselección nacional, fui preseleccionado nacional para el Mundial de 1978. Pero cuando comenzaron las eliminatorias para ese Mundial, me lastimé una rodilla y se acabó mi carrera porque no regresé a las canchas después de esa lesión. Influyeron no nada más el problema físico. El problema físico fue importante porque no se hacían las operaciones que se hacen ahora. Y ya no regresé. Regresé como director técnico, primero en niños y jóvenes. Primero trabajé con niños y jóvenes, que no necesariamente fue en la Universidad de Guadalajara. Después en la Universidad de Guadalajara con selección universitaria, luego con segunda división, luego con primera A. Y por ahí, medio de rebote, medio de accidente, dirigí 2 años de la Universidad de Guadalajara, en donde con un punto que salvamos, no nos fuimos a segunda división antes de que retomaran las autoridades universitarias, regresar otra vez el equipo a primera división. Pero el equipo no descendió directamente porque con mi dirección salvamos un punto y con ese nos salvamos, y el equipo no descendió por esa participación como entrenador. Eso ya me tocó como entrenador. ¿Usted jugó con Roberto da Silva? Sí, a mí me tocó, es un gran compañero, un gran amigo, pero no nada más él. A mí me tocó con los primeros extranjeros que llegaron a la Universidad de Guadalajara, porque nada más la gente habla de los 4 brasileños que fueron importantes en el desarrollo del equipo en el primer año, pero no hablan, por ejemplo, de algunos jugadores que ya venían de Torreón, como el Torito Gómez, como Sergio Silva, como Oscar Rolando Periucci, que fueron extranjeros, que no tuvieron gran participación como los brasileños y que la gente no les da algún reconocimiento o que no, nada más el simple recuerdo de que fueron grandes jugadores que estuvieron también en ese equipo, no nada más Roberto, Jair, Eusebio y Nené, que fueron los referentes con los que en ese año me tocó jugar como titular, que fui de los pocos jugadores o de los pocos que ascendimos de segunda división y que me tocó ser titular con ese equipo. Se jugó una final en la que no estuve porque fue cuando me fui a Estados Unidos, y esa se jugó contra América y esa no participé, pero la siguiente que perdimos contra Pumas, que fue en el Estadio Azteca porque hubo una huelga en Ciudad Universitaria, perdimos 1-0 contra Pumas, esa sí me tocó jugar, esa sí me tocó, tuve la suerte de jugarla, esa final. Bueno, no lo conocí, yo vi grandes jugadores en el Nacional, por ejemplo. Yo comencé a ver fútbol, que no sé la edad que tenía, pero yo pienso que como de 1955, porque yo soy de 1951, pero mi ídolo, porque me platicaban, fue mi abuelo, porque mi abuelo jugó en el fútbol cuando el fútbol era nada más romántico y no era profesional. Pero algunos jugadores muy buenos de Jalisco, como el caso de mi abuelo, sin haberlo visto jugar, por lo que me platicaban, que le decían el Suavo, que fue un gran jugador, a él le dieron trabajo en el Rastro porque era representativo de un equipo como el Nacional, y el Nacional era más popular que el Guadalajara y que el Atlas. El Nacional tenía más arraigo en Guadalajara que el Guadalajara y el Atlas. Entonces mi abuelo fue parte importante de los inicios del fútbol antes de que fuera profesional en el Nacional. Entonces, sin conocerlo, de los que conocí, de los que vi, bueno, pues vi muchos porque me tocó jugar contra Pelé, incluso también de compañero con él en una selección en Estados Unidos, que fue una selección de extranjeros en Estados Unidos, y también me tocó ser compañero de él, y pues fue para mí el mejor jugador profesional que he visto en mi vida. Mi abuelo no lo vi, pero mi abuelo fue mi ídolo. No, yo creo que como ahora. Hay algunos comentarios que a mí no me gustan de gente que
que lo hace muy a la ligera, pensando o minimizando el trabajo de los jugadores que hacen ahorita. Ahorita el jugador de fútbol es más completo que en antaño. Por ejemplo, cuando yo comencé de 60 y más o menos, de 63 a 64 para entrenar todos los días y para llevar una disciplina y para llegar en un momento determinado, 65, 66 más o menos, 1965, 66, no había el profesionalismo que hay ahora. Y si hablamos de romanticismo, bueno, pues podemos hablar, por ejemplo, que yo tuve que mi primer carro fue un Ford 49 que sigue siendo romántico para mí, pero ahorita hay carros de Fórmula 1 en la calle y andan carros que cambió la tecnología. Lo mismo en el fútbol cambió el profesionalismo, cambió la forma de los mismos jugadores de fútbol enfocar sus carreras y verla para el fútbol. Por eso también se manejan las grandes cantidades y se habla que antes jugábamos más por el amor a la camiseta. No es cierto, el amor por el fútbol y el amor por el balón y el amor por el deporte siempre existe. Nada más es los conceptos fijos en lo que uno quiere y en lo que uno persigue para jugar fútbol y para tal o cual representación como equipo de fútbol. Todo el fútbol formó para el 100% de la formación en mi vida, porque nací en una colonia en donde todos los días amanecía uno muerto o navajeado o en la cárcel o con muchos problemas, que era la colonia del Fresno. El fútbol me cambia mi vida para primero enfocarme en el deporte y pensar en un momento determinado llegar a hacer algo que es algo muy importante, porque el fútbol te da una vida diferente a nada más ser un estudiante o nada más ser un abogado o nada más formarme sin una representación por las expectativas de la gente para tal o cual equipo de fútbol o para tal o cuales colores. Entonces, en eso el fútbol cambió 100% mi vida, en amistades, en oportunidades, en posibilidades. De hecho, sigo trabajando en el deporte por mi vida en el fútbol. No creo que es tanto a los niños. Yo creo que nuestra vida en la universidad, nuestra vida en la escuela, nuestra vida en la primaria, nuestra vida en nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos buenos, regulares y malos maestros. Los niños necesitan siempre buenos maestros. Si no somos buenos maestros para los niños, no podemos transmitir, ni les podemos transmitir, ni yo puedo mandar un mensaje en el que nada más un niño que le interese el fútbol, pues que se ponga a entrenar y que entrene y que un día haga lo que tenga que hacer. No, es que busque los niños tienen que buscar, los padres tienen que buscar las mejores oportunidades para los niños, que les ven condiciones. Lógico también, yo creo que todos los padres, pues les vemos condiciones a nuestros hijos, pero buscar la mejor posibilidad para que si tienen anhelo por el fútbol o anhelo también por otro deporte, pues lo cumplan, pero a partir del núcleo familiar y a partir de los buenos maestros de los jóvenes, porque un buen maestro puede detectar a un niño de 8 años que vea que tenga condiciones y buscarle las mejores posibilidades y las mejores oportunidades, pero también con los mejores maestros. Porque si es un niño que no tiene buenos maestros, no va a alcanzar las metas adecuadas. El favorito para mí es el Brasil y Francia, pero parece que se van a enfrentar antes de una final. Me gusta mucho el fútbol de Brasil de siempre, el fútbol preciosista, el fútbol de calidad, pero hay equipos como el francés que tiene grandes jugadores, grandes jóvenes en transiciones que siempre existen en los mundiales y me parece un equipo muy interesante. No, la selección me parece que es algo normal porque nos engañan. Los medios de comunicación que viven y que sacan mucho provecho del fútbol, que lógico también por eso los jugadores ganan tanto dinero, que no se ganaban esas cantidades antes, que es por la comercialización que ha tenido el fútbol, que es bueno y que es importante. Pero lo que a mí no me gusta y lo que no estoy de acuerdo es que engañen a la afición y que nos engañen al público y que engañen a mucha gente que nada más le interesan los partidos importantes o que nada más muchas veces le interesa el mundial y no está interesado por todos los partidos del campeonato regular de los equipos de fútbol en México. Nosotros nos engañan porque se habla de 21 años que no hemos llegado al 5.º partido. Bueno, pues ese es nuestro nivel.
Si no se ha llegado al quinto partido, ¿para qué lo están buscando con tantas ganas fuera de la cancha? Porque lo buscan con muchas ganas fuera de la cancha y con todo el entorno al equipo de fútbol de la selección. Pero no trabajan para buscarlo dentro. Lo buscan fuera y piensan que nada más con decirlo, o nada más con otro entrenador, o nada más con que tenemos jugadores en Europa, tenemos una gran selección. Pero le meten mucha exigencia con un quinto partido que no le hemos llegado. Bueno, pues vamos acomodándonos en un lugar en donde siempre hemos ido entre el 12 y el 16, y entre el 12 y el 16 podemos estar muy a gusto trabajando para buscar un 10 o un 8, porque ha habido mundiales en los que incluso la misma prensa nos ha mentido, en donde hemos conseguido lugares mejores y no es cierto. Nunca hemos llegado al quinto partido. Y tal como no hemos llegado al quinto partido, bueno, pues entonces que no engañen y que nos digan que ese es el lugar que nos corresponde, porque nuestro lugar es del 10 al 15 o al 16. Que incluso la FIFA es el lugar que siempre nos tiene, nunca hemos ido más para abajo del 20, aún perdiendo con Chile. Pero aquí sería que si a nosotros tomamos nuestro lugar y sabemos que somos el 15 o el 16, y buscar la forma de ser el 12 o el 13 para luego ser el 12, para luego ser el 10, tampoco pensar en que si nos ilusionamos con cosas bonitas, como dijo el Chícharo, vamos a ser campeones del mundo. Eso no es cierto. Porque es muy diferente que los campeonatos mundiales que se han conseguido con jóvenes o en las Olimpiadas, es muy diferente al profesionalismo. El profesionalismo es como del cielo a la tierra, en un abismo en donde el jugador de fútbol profesional en México no alcanza la calidad que otros equipos tienen y que otros equipos consiguen con su participación a nivel mundial con jugadores en diferentes equipos.